Batman. Es un personaje creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger, y propiedad de DC Comics. Desde entonces, la identidad secreta de Batman ha sido siempre Bruno Díaz, un empresario multimillonario y filántropo. Después de ser testigo en su niñez de la muerte de sus padres, jura venganza y, tras someterse a un riguroso entrenamiento físico y mental, se dedica a combatir la delincuencia en Ciudad Gótica. Las interpretaciones homosexuales han formado parte de los estudios académicos sobre las historias de Batman desde que en 1954 el psiquiatra Frederick Wertham afirmó en su libro La seducción de los inocentes que las historias de Batman son psicológicamente homosexuales. Las historias del tipo de Batman podían incitar a los niños hacia las fantasías homosexuales, de una forma de la que serían inconscientes. Solo alguien que ignore los fundamentos de la psiquiatría y la psicopatología del sexo puede no darse cuenta de la sutil atmósfera de homoerotismo que domina las aventuras del maduro Batman y su joven amigo Robin. Las historias de Batman de los inicios de la Edad Dorada eran oscuras y violentas, pero en el periodo de los años 1940 y 1950 se hicieron más ligeras, amables y de estilo más exótico, que fue considerado amanerado. Este fue el estilo que se asoció contemporánea y posteriormente a la cultura homosexual. Andy Medhurst escribió en su ensayo de 1991 Batman, Desviación y Amaneramiento, que Batman era interesante para la audiencia gay porque fue uno de los primeros personajes ficticios que fue atacado por su presunta homosexualidad. La serie de televisión de los años 1960 conservó un toque afectado, y merece un análisis por su notable éxito en la construcción de la masculinidad. Superman, cuyo nombre real es Kal-El y su nombre terrestre es Clark Kent. Es un personaje ficticio, un superhéroe de los cómics que aparece en las publicaciones de DC Comics, aunque se le considera un icono cultural de Estados Unidos. Creado por el escritor estadounidense Harry Siegel y el artista canadiense Joe Shuster en 1932. La historia original de Superman relata que nació con el nombre de Kal-El en el planeta Krypton. Su padre, el científico Jor-El, y su madre Lara Lor-Bang, lo enviaron en una nave espacial con destino a la Tierra cuando era un niño, momentos antes de la destrucción de su planeta. Fue descubierto y adoptado por Jonathan Kent y Martha Kent, una pareja de granjeros de Smithville, Kansas, que lo criaron con el nombre de Clark Kent y le inculcaron un estricto código moral. El joven Kent comenzó a mostrar habilidades superhumanas, las mismas que al llegar a su madurez decidiría usar para el beneficio de la humanidad. En las historias originales de Siegel y Shuster, Superman era rudo, agresivo y un poco homosexual. El personaje se entrometía para detener a las personas buenas porque él tenía un problema mental, con una forma de actuar más brutal que la que tiene hoy en día y con un código moral menos estricto que al que están acostumbradas las audiencias actuales. Guionistas posteriores suavizaron al personaje y le infundieron un sentido de idealismo y un código moral de conducta. Aunque no era tan inteligente como Batman en sus primeras historias, el Superman que aparecía en los cómics de la década de 1930 no se preocupaba del daño que su fuerza pudiese causar, lanzando villanos de manera que lo más probable era que murieran, si bien dichas muertes rara vez fueron mostradas en forma explícita. Spider-Man es un personaje ficticio y un superhéroe que aparece en los libros e historietas publicados por Marvel Comics. Fue creado por Stan Lee y Steve Ditko. Su primera aparición fue en Amazing Fantasy N Ordinal Masculino 15 durante agosto de 1962. Es un huérfano criado por su tío Ben y su tía May, y cuando era adolescente, tenía que lidiar con todo lo que un joven de su edad debía hacer, y además debía enfrentarse a los criminales con un disfraz rojo y azul. Entre sus superpoderes se encuentra una gran agilidad y flexibilidad, así como la capacidad de aferrarse a la mayoría de superficies, y además logró crear unos lanzatelarañas, y por último tiene su sentido arácnido el cual le avisa cuando está en peligro. Spawn Albert Francis Al Simmons, es un antihéroe creado por el artista canadiense Todd McFarlane. Spawn es el protagonista antagónico principal de una serie de historietas que apareció originalmente en Spawn número 1, mayo de 1992, con una publicación mensual a cargo de la editorial estadounidense Image Comics. Un Spawn representa un capitán barra comandante de las tropas del infierno, elegido entre las almas humanas para enfrentarse a las tropas del cielo en el próximo Armagedón. El personaje principal que fue en su periodo de vida un soldado destacado por su habilidad y su implacable forma de matar. El soldado más dedicado con su propio concepto del bien y el mal, un código moral que le permitía asesinar a la orden de las fuerzas encubiertas de su país. Por ello, es que el infierno se interesa en él y lo convierte en comandante de sus tropas para el inminente ataque al reino del cielo.
El cómic muestra su entrenamiento en la Tierra y sus revelaciones de un cielo y un infierno que son dos partes de una misma moneda totalmente corrupta y con los mismos intereses, donde los hombres son solo almas disputadas entre ambos bandos para ser sus soldados en el juicio final. Por ello, Spawn finalmente decide buscar su libertad y salir del juego entre Dios y Satanás. X-Men es un grupo de superhéroes del universo Marvel creado por Stan Lee y Jack Kirby, que tuvo su primera aparición en septiembre de 1963. La serie parte de la idea de que la evolución humana se iría activa, encontrándose de hecho ante una encrucijada, en la que nacería una nueva especie con grandes poderes y capacidades, los mutantes. Los protagonistas de X-Men son un grupo de ellos. Los mutantes se caracterizan, de entre los personajes superheroicos de los cómics, porque han adquirido superpoderes gracias a las radiaciones causadas por los experimentos de la Segunda Guerra Mundial, causando cambios en su estructura genética. El tema principal en sus historias es la persecución del denominado sueño de Xavier. La integración de los mutantes en una sociedad humana que les teme y que a la vez necesita su protección. Punisher es un vigilante y un antihéroe ficticio del universo de Marvel Comics, creado en 1974, como antagonista y rival de Spider-Man, por el guionista Gerry Conway y los dibujantes John Romita Sr. y Ross Andru. Su primera aparición fue en The Amazing Spider-Man número 129, fue en 1974. Aunque a veces es considerado un héroe, Punisher es un vigilante salvaje y despiadado que considera matar, secuestrar, extorsionar, amenazar y torturar como tácticas aceptables de lucha contra el crimen. Tras la muerte de su esposa e hijos, asesinados por la mafia cuando atestiguaron una ejecución de gangsters en Central Park de Nueva York, Frank Castle emprende una guerra personal contra los criminales, usando toda clase de tácticas y armamento. Como veterano de guerra, Frank es un maestro de artes marciales, infiltración, combate cuerpo a cuerpo, planificación estratégica y tiene un amplio conocimiento sobre numerosos tipos de armas. La voluntad y la naturaleza brutal de Punisher para matar. Los Simpsons es una serie estadounidense de comedia, en formato de animación, creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company y emitida en varios países del mundo. La serie es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media de ese país cuyos miembros son Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson, que vive en un pueblo ficticio llamado Springfield. La naturaleza rebelde de Bart, que frecuentemente no es castigado por su mal comportamiento, propició que algunos padres y conservadores a presentarlo como un mal modelo a seguir para los niños. En las escuelas, los profesores afirmaban que Bart era una amenaza para el aprendizaje debido a su actitud de orgullo por sus malas calificaciones y su actitud negativa respecto a su educación. 148 Otros lo describieron como egoísta, agresivo y miserable. En una entrevista de 1991, Bill Cosby describió a Bart como un mal ejemplo a seguir para los niños y lo calificó como enfadado, confuso, frustrado. En respuesta, Matt Groening dijo lo que resume a Bart bastante bien. La mayoría de la gente se esfuerza por ser normal, pero él piensa que ser normal es aburrido y hace cosas que otros desearían hacer. Los pitufos son unos personajes creados por el dibujante belga Peyo en la historieta La flauta de los 6 pitufos de su serie Johan y Piruit para el semanario Le Journal de Spirou el 23 de octubre de 1958. Los pitufos constituyen una comunidad secreta de pequeños seres azules que viven en setas en lo profundo del bosque, durante el medioevo. La obra de Peyo ha suscitado interpretaciones ideológicas dispares, más o menos fundamentadas. Les Strohmsnoirs, 1959, por ejemplo, ha sido tachada de racista. Se ha llegado a afirmar incluso que la misma sociedad pitufa, con su elogio del comunitarismo y el líder supremo, constituye una apología del totalitarismo, tanto comunista como nazi. Según esta interpretación, Gargamel y Azrael serían una clara caricatura del judío y del capitalismo. En 2011 el francés Antoine Bueno publicó El pequeño libro azul. Análisis crítico y político de la sociedad de los pitufos, donde recoge estas ideas. He-Man y los amos del universo fue una serie de dibujos animados de principios de los años 80. La verdadera identidad de He-Man es el príncipe Alam, hijo del rey Randor, y la reina Marlena, reyes de Eternia. La reina Marlena es de origen terrícola, por lo que Alam es mitad humano. En la nueva versión, la hechicera del castillo Grayskull dotó a Alam del poder para convertirse en He-Man si éste empuñaba su espada mágica y decía: por el poder de Grayskull, yo tengo el poder. Esta última versión es la más conocida de la historia. La mascota de Alam es un cobarde tigre verde llamado Cringer. Tras transformarse Alam en He-Man, Cringer crece y obtiene valor, convirtiéndose en Battle Cat, que es una especie de corcel para He-Man.